Hoy vamos a comenzar a hablar ya de nuestro anillo de polinomios. Pero antes, como la notación que vamos a utilizar es un poquito a lo mejor más abstracta de la cuenta de lo que estamos acostumbrados, vamos a poner un poquito de notación para simplificarlo todo, para que tengamos en cuenta algunos conceptos. Si trabajamos con nuestros números naturales, es decir, dado un n número natural, definimos un concepto que llamamos multiíndice o índice, lo definimos un multiíndice y ponerle dos i's y índice, no dudas con esto, pondría una i, pero bueno, da igual. Alfa como un elemento que está en el producto n elevado a n. Es decir, este multiíndice alfa es de la forma una componente alfa 1, una componente alfa 2, así hasta que tenemos en total n componentes alfa sub n, donde cada alfa sub i es un número natural. Vamos a poner número natural o cero, porque pueden ser ceros también si queremos, ¿vale? Para todo i, desde 1, 2 hasta n. También definimos lo que sería la norma de este número, de este multiíndice, del siguiente modo. Definimos también, o a su vez, este valor absoluto o módulo del índice como la suma de los componentes, es decir, el alfa 1 más el alfa 2 más cada uno de esos alfa n. ¿Vale? Bien, hasta ahí. Sí, una duda. Es que Con esta notación de multiíndice un poquito más abreviada, ya vamos a definir nuestro concepto de polinomios y anillos de polinomios. Porque en general vamos a trabajar sobre un cierto conjunto A, es decir, un cierto anillo A. Es decir, vamos a considerar o vamos a trabajar con un anillo, a ponerle A con su suma y su producto, que sea conmutativo, es decir, conmutativo unitario, conmutativo y unitario, sobre el cual em, extenderemos el buen comportamiento para poder hablar justamente de ese anillo de polinomio, ¿vale? Entonces vamos a unir toda esta notación. Ahora, ya con eso vamos a hablar de nuestro anillo de polinomio, como primera definición completa. En nuestras condiciones anteriores, consideremos este anillo A más por, que va a ser un anillo conmutativo y unitario. Y vamos a coger nuestro natural n, que para mí va a ser sin el cero. Entonces, podemos construir un anillo, a ponerle especial, por así decirlo. Podemos llamarlo si queremos, cierto anillo a tilde, en principio, que sea también conmutativo y unitario, donde a partir
de n elementos que podemos llamar x mayúscula, la vamos a poner con mayúsculas, hasta x sub n, unos elementos especiales de ese anillo A tilde, tenemos las siguientes propiedades. Fijan la siguiente propiedad. Primera propiedad que vamos a tener es que nuestro A va a estar dentro como subconjunto de ese A tilde especial. Lo que queríamos es extender ese buen comportamiento. Pero vamos a extender de un modo mejor todavía, y es que mantengan esa buena estructura. Es decir, que este A no solo va a ser un subconjunto de la tilde, sino que va a ser también un subanillo. Además, todo elemento, cada elemento, poner f, que cojamos de ese nuevo anillo especial A tilde, puede expresarse de forma única, que es la parte importante en realidad, como una combinación lineal de estos elementos que hemos prefijado previamente. De modo que tenemos una f que va a ser una suma en principio. Vamos a poner, en el libro utilizan la letra nu, yo la voy a cambiar por un alfa. En el libro utilizan esta v rarita, me cuesta más escribirlo, voy a poner un alfa que me parece más sencillo. Vamos a coger sobre todos los multiíndices alfa que estén en el n0 elevado a n. Vamos a coger unos coeficientes a subíndice alfa y vamos a multiplicar todo esto por el x1 elevado al alfa 1, por el x2 elevado al alfa 2, por el xn elevado a ese elemento alfa n, donde lo que estamos diciendo es que cada elemento alfa se expresa justamente como estos elementos alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, ¿vale? Problema que tenemos aquí. Si simplemente parásemos así, aquí ¿cuántos elementos estamos sumando? ¿Cuántos números naturales hay? Infinitos. Es decir, en cada componente podría tener a priori como infinitos elementos. Yo no quiero tener sumas infinitas, quiero tener sumas finitas. ¿Eso qué significa? Que lo que estamos diciendo es que en realidad prácticamente todos los coeficientes son cero excepto una cantidad finita. Es decir, donde el A sub alfa perteneciente a nuestro anillo A inicial es nulo salvo para una cantidad finita de multiíndices alfa. ¿Bien hasta aquí? Sí, Es una forma un poco rara, pero más compacta y abstracta de definir el polinomio, en el sentido de que lo estamos haciendo indicando que si cogiese, por ejemplo, no sé, el polinomio x1 por x2 por x3 al cuadrado, uno diría, vale, este es mi polinomio, este es mi elemento. ¿Qué coeficiente tiene? 1, pero también está el x1 por x2. Si no aparece es porque tiene el coeficiente 0. Y le sumamos también el 0 por x1 cuadrado x sub 2. Y sumamos todo eso lo que estamos indicando, que en realidad estas sumas son sumas finitas, donde los elementos que no aparecen es porque el correspondiente coeficiente es 0. Ese es el modo en el que interpretamos todos estos elementos.
Ahora bien, los elementos de este nuevo anillo A tilde van a ser lo que llamaremos polinomios. Problema, estamos diciendo que nuestro A tilde debería ser un anillo conmutativo y unitario. Pero para que sea un anillo, lo primero que necesitamos es tener definidas unas operaciones de suma y producto en este nuevo conjunto A tilde. Entonces, ¿cómo podemos definir la suma y el producto en este conjunto A tilde de forma adecuada? Bueno, pues vamos a tomar o a definir esas operaciones del siguiente modo. Para la suma, poner suma en nuestro conjunto A tilde, vamos a decir que un elemento f y un elemento g se suman diciendo, oye, si f lo estoy expresando en esta parte como la suma para este alfa perteneciente al n0 elevado a n de los a sub alfa por el x1 elevado a alfa 1, así hasta el xn elevado a alfa n, y el elemento g lo expreso como la suma de, vamos a poner, beta perteneciente al n0n de unos coeficientes b sub beta por el x1 elevado a beta 1 hasta el xn elevado a beta n. Entonces el modo de sumar va a ser simplemente hacer una única suma. ¿Y qué ocurre ahora con todos estos elementos? ¿Cómo sumamos los correspondientes elementos? Se suman los exponentes. Ojo, los exponentes que tenemos aquí no los vamos a sumar entre ellos, sino que vamos a tener o vamos a aparecer, va a tener aquí una suma en gamma perteneciente al n0n de unos ciertos coeficientes, vamos a llamarlo c sub gamma, con x1 elevado a gamma 1 hasta un x sub n elevado a gamma n, pero tiene que tener una relación con estos elementos que aparecen aquí. Es decir, donde lo que estamos diciendo es quiénes son justamente estos coeficientes C sub gamma. ¿Quién es el coeficiente C sub gamma? Pueden pasar cuatro cosas, por así decirlo, ¿no? Si no tienen ningún elemento en común los alfas, ¿qué ocurre entonces? Si el A sub alfa es distinto de cero, pero el B, el B sub beta es cero, entonces el modo en el que sumamos es que este coeficiente C sub alfa es el A. Si es al revés, si el A sub alfa es cero, pero el B sub beta es distinto de cero, entonces el coeficiente C es justamente el B beta. ¿Cuándo cogemos elementos en común? Cuando tienen exactamente los mismos exponentes. Es decir, si el elemento alfa sub i coincide con el beta sub i para todo i desde 1, 2 hasta n, si todos estos exponentes son exactamente iguales, entonces el coeficiente correspondiente sería el a sub alfa más el b, pues, b sub beta. Realmente es más sencillo, porque lo único que estamos diciendo es que si todos son iguales, sumamos. Si hay alguno distinto, entonces ya no sumamos, sino que lo ponemos de forma independiente. ¿Bien hasta ahí? Sí. Es decir, si existe
un j tal que el a sub el alfa sub j es distinto del b sub j, entonces, ¿quién es este coeficiente c sub gamma? Tendremos uno para cada elemento. Es decir, este c sub gamma será 0, no lo tendremos en común. Y estos exponentes gamma 1, gamma 2, gamma n correspondientes, ¿qué serían? Si solo aparecen los elementos, entonces cada gamma coincide con el alfa. Si solo aparece el B, entonces el gamma es el beta. Si son todos iguales, entonces el gamma es lo mismo que el alfa, que en realidad es lo mismo que el beta. Y en otro caso, si no tienen elementos en común, no sumamos esos elementos, sino que cada uno va por separado en ese coeficiente. ¿Ven hasta ahí? Sí, Vamos, que estamos sumando polinomios como hacemos habitualmente. ¿Qué ocurre con el producto? Para nuestro producto en el A tilde, lo hacemos de forma similar, solo que ahora, cuando cogemos nuestro f por g, ¿qué vamos a tener? Tenemos que multiplicar las dos sumas entre sí, es decir, vamos a tener una suma en gamma perteneciente a nuestro multiíndice n0 elevado a n de la suma donde vamos a ver si los exponentes correspondientes suman lo mismo, es decir, que el gamma coincida con alfa más beta. Y aquí tenemos estos coeficientes que sería el a sub alfa por el b sub beta. Y tenemos todo esto por elemento x1 elevado al gamma 1 hasta el xn elevado a gamma n, donde la f la expresamos como la suma de estos elementos a su alfa, x1 alfa 1 hasta xn alfa n, y la g la expresamos como la suma de los elementos beta del n0 n del b sub beta x1 elevado a beta 1 hasta xn elevado a beta n. ¿Vale? ¿Qué ocurre con esta suma y este producto que tenemos aquí? Con esta notación, sí, con estas operaciones, el conjunto A tilde tiene estructura de anillo unitario conmutativo, el cual denotaremos mediante, por cambiar un poco el nombre, de ponerle S al tilde, vamos a poner A tilde, se va a denotar habitualmente como A, y entre corchetes ponemos los elementos importantes x1, x2, que nos permiten obtener o generar cualquier otro elemento. Estos elementos x1 hasta x n suelen llamarse incógnitas o variables de nuestro anillo de polinomios. Y se llama anillo de polinomios a este conjunto que tenemos aquí, el cual recibe el nombre del anillo. Bueno, lo solemos llamar indeterminada, pero a gusto los colores. Determinadas, que sería el anillo de polinomios
sobre o con coeficientes en el anillo A inicial con n incógnitas o indeterminadas o variables. ¿Vale? Este es nuestro nuevo espacio en el que vamos a estar trabajando. En ocasiones, sus elementos se llamarán polinomios. Y es posible que a veces nos interese indicar las incógnitas. Es decir, y en ocasiones será habitual expresar ese elemento f haciendo hincapié en las incógnitas o indeterminadas o lo que sea que aparecen. Por si queremos que quede más claro con lo que estamos trabajando. ¿Vale? Bien, hasta ahí. Sí. Por ejemplo, lo que estamos diciendo simplemente es que si consideramos el anillo, podemos poner, yo que sé, Q, que sería nuestro A igual a Q, podemos tomar o considerar el anillo de polinomios que sería nuestro A tilde y por ejemplo este Q, ¿cuántas incógnitas o indeterminadas quieres? No sé, la verdad. Es decir, podemos poner una x1, una x2, una x3, así hasta que te aburra, ¿eh? No sé, porque no salga tampoco súper largo. 5, por ejemplo. Que, por ejemplo, cuando estamos acostumbrados a escribir una, a lo mejor le llamamos X simplemente, o Y, o T. Cuando tenemos dos, a lo mejor para no tener que escribir X1 y X2 lo sabemos llamar XY. Cuando son tres, pues a lo mejor pones X y Z. Y son cuatro, es X y Z T. A lo mejor ya con 5 si empiezas a poner números. No hay ningún problema. En este anillo de polinomio, ¿cuáles pueden ser ejemplos de polinomios? Podemos considerar, por ejemplo, f, si yo escribo f que sea, no sé, ¿cuántas veces quieres que aparezca x1? 3, Entonces pondríamos x1 al cubo. ¿Y cuántas veces quieres que aparezca x2? no sé, 2, Vale, ponemos x2 al cuadrado. ¿Cuántas veces quieres que aparezca x3? 1. No le ponemos nada, a lo mejor, ¿no? ¿Cuántas veces quieres que aparezca x4? No sé. Puede no aparecer, sí, no. Puede no aparecer. Claro, nosotros diremos, aquí hemos puesto un 1 que dice, oye, para poner un 1 no me lo pongan, ¿no? Y si aparece un 0, claro, el modo de poner un 0 que no aparezca es realmente no escribimos ese elemento. Esta primera vez vamos a hacer un poquito más de trabajo y vamos a escribirlo. Vamos a gastar el tiempo en escribir x4 con el 0. Porque hemos dicho que en nuestro nivel de polinomio estos exponentes pueden valer 0, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Cuántas veces quieres que aparezca el 5? X sub 5. 2. Y ahora, necesito un coeficiente. El coeficiente tienes que cogerlo del anillo A. ¿Vale? Mientras cojas un número racional no hay ningún problema. ¿Qué número racional te apetece coger? No sé, me da igual. Uno cualquiera, el que más coraje te dé. Un medio. Venga, pues ponemos nuestro un medio. Ojo, esto es un elemento únicamente. Nosotros podemos hacer
sumas y restas las que nos dé la gana. Es decir, podemos sumar ahora, pues yo qué sé, 3 quintos de x1 al cuadrado por x2 al cuadrado por x3 al cubo por x4 elevado a 175 por x5 elevado a 8. No hay ningún problema. Puedes añadir más elementos. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que en realidad, ¿cuántos coeficientes no nulos hay? Hay únicamente 2 coeficientes no nulos, ¿verdad? Aquí tendríamos un coeficiente no nulo, que ¿quién sería? Un A, el coeficiente sería alfa y el coeficiente alfa es el elemento 3, 2, 1, 0, 2, ¿verdad? Este A, 3, vale un medio. ¿Y cuánto vale este coeficiente? Este sería el coeficiente A subíndice 2, 2, 3, 175, 8, que vale 3 quintos. ¿Y todos los otros coeficientes cuánto valen? 0. Oye, pues mira, es a lo mejor un modo más compacto porque entonces esto lo puedo expresar como una suma para cualquier alfa perteneciente a este n0 elevado a 1, 2, 3, 4, hay 5 componentes, ¿verdad? De unos coeficientes a su alfa por esta potencia x1 elevado a alfa 1, x2 elevado a alfa 2, x3 elevado a alfa 3, x4 elevado a alfa 4 y x5 elevado a alfa 5. Y en este ejemplo que nos hemos construido, ¿cuánto vale cada uno de esos elementos? ¿Cuánto valen estos coeficientes a su alfa? Ah, pues mira, vale el coeficiente a su alfa un medio si alfa es 3, 2, 1, 0, 2. Y vale 3 quintos si alfa es el vector o el multiíndice 2, 2, 3, 175, 8. Y para los otros multiíndices, ¿cuánto vale? 0. Es decir, todos estos coeficientes verifican la definición que tenemos aquí. Todos los coeficientes son 0, salvo para una cantidad finita de multiíndices. ¿De acuerdo? Es decir, solo hay una cantidad finita, en este caso 2, que no son 0, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Bien hasta ahí? Que a lo mejor alguien puede decir, y esto es más corto, bueno, es más compacto a la hora de utilizar esta notación para designar a cualquier polinomio. Porque cualquier polinomio va a ser entonces coeficientes finitos no nulos con sus correspondientes potencias. ¿Bien hasta ahí? Sí. Lo guay es que nosotros podemos ir añadiendo nuevas variables sin ningún problema. Es decir, nota, podemos construir o añadir variables de forma sucesiva al anillo de polinomios, ya que tenemos que si yo tenía en principio un anillo A sobre el cual he definido las variables x1, x2 hasta un cierto xn, y le digo, ah, no, mira, es que a todo esto me apetece añadirle otra nueva variable. ¿Qué nombre le quieres poner a la siguiente variable extra que le vas a añadir? Doy Y dos opciones. O le ponemos xn más 1 o le ponemos otra letra distinta. pues no sé, en plan. Lo que sea más fácil, no Como sé. matemático a lo mejor diría, oye, pues vamos a poner un x o n más 1. Es decir, yo tenía cosas con n incógnitas y quiero añadir una nueva incógnita. ¿Qué hago? ¿Tengo que empezar? No, mira, a lo que ya tenía le añade esto y esto es lo mismo que haber empezado directamente con tu anillo, pero metiendo las
n más 1 variables dentro completamente. Es decir, que no hace falta que añadas n y luego añadas el siguiente. Podías haberlas puestas todas juntos sin ningún problema. Obviamente es más corto que lo escribamos de este otro modo, en vez de tener que ir haciendo paréntesis y paréntesis y paréntesis e ir evaluando todos esos elementos. ¿Sí? Cuando Vale. tenemos nuestro nivel de polinomio, una cosa inmediata que nosotros queremos establecer es comportamiento entre distintos anillos. ¿Cómo tenemos nosotros un comportamiento entre distintos anillos? Es decir, cuando estudiamos las distintas propiedades, ¿cómo puedo moverme de un anillo a otro? El modo de movernos de un anillo a otro es mediante un homomorfismo de anillos. Definición. Si nosotros, dado phi que vaya de A en A', que sea un homomorfismo de anillos, que sí, que sabemos que siempre, ¿cómo son los anillos A y A' con los que estamos trabajando? Unitarios y conmutativos. Entonces podemos definir de forma natural un homomorfismo entre los anillos de polinomios. Es decir, si los coeficientes funcionaban bien y yo sabía algo que me permitía ir del A en A', también puedo encontrar una aplicación, vamos a llamarla phi tilde, que vaya del anillo A de polinomios, que es el que antes hemos llamado A tilde, ¿verdad? Con las correspondientes n variables o n incógnitas, en el anillo A' con las correspondientes mismas n variables. ¿Y cómo lo definimos? Hombre, aquí cada f la habíamos expresado como una suma con un alfa en este conjunto de multiíndices de unos coeficientes a su alfa por esta variable elevado a cada uno de los exponentes. ¿Qué va a hacer mi aplicación phi de f? De todos estos elementos, ¿qué es lo que sé que está en el anillo A? Los coeficientes, los A su alfa. ¿Qué es lo que hace la phi? Mandar algo de A en algo de la prima. ¿Qué necesito para tener algo del anillo de polinomios en A'? Que los nuevos coeficientes estén en A'. Ah, pues mira, muy sencillo. Mantiene las mismas variables, solo que ahora la suma la vas a hacer sobre estos exponentes o multiíndices alfas, pero los coeficientes no van a ser los A su alfa, van a ser los phi del A su alfa. ¿Y el resto? Las variables siguen siendo las mismas. Alfa 1 hasta el xn elevado a alfa n. ¿Vale? No solo eso, sino que además tenemos un buen comportamiento. Es decir, además se verifican las siguientes propiedades. Por un lado, si yo estudiase únicamente a dónde manda mi aplicación phi tilde el polinomio constante, que sería los polinomios que van sobre el conjunto A, eso estaría un subconjunto del el anillo A'. Si restrinjo precisamente la phi tilde únicamente al conjunto o al anillo A, lo que obtengo es la misma o el mismo homomorfismo phi que iba de la A en la prima. Es decir, que el phi tilde es una extensión sobre ese nuevo anillo más grande. Y podemos caracterizar el buen comportamiento de inyectividad o subjetividad de la phi tilde en función de lo que le ocurriesen a los coeficientes. Es decir,
que nuestra phi tilde va a ser inyectiva o sobreyectiva si y solo si la correspondiente aplicación inicial phi, que mandaba coeficientes en coeficientes, es inyectiva o sobreyectiva. ¿Vale? Entonces, lo primero que queremos hacer es estudiar algunas formas sencillas de considerar estos homomorfismos de anillo. ¿Qué vamos a hacer? Primero, ver si en lugar de mandarlo de nuestro conjunto o anillo de polinomio en otro anillo de polinomio, podemos mandarlo de un anillo de polinomio en simplemente un anillo, a secas. Vamos a ver que ese modo de mandar esos polinomios es justamente lo que llamamos la evaluación de polinomio. Vamos a trabajar ahora con nuestra evaluación de polinomios. Lo único que quiero que tengas en cuenta es que esto es lo mismo que habías hecho en la ESO y en bachillerato, pero de forma abstracta y un poquito más general. Porque ya no tienen por qué ser números enteros, reales, racionales o lo que sea, sino que pueden ser cosas súper raras, que en verdad tampoco van a ser cosas tan raras. Pero podría decir, los coeficientes podrían ser matrices y podrías tener un anillo de polinomio o un polinomio donde los coeficientes ya no es 2x cuadrado, sino que sea la matriz tatata por x cuadrado. ¿Vale? Eso es lo único que estamos permitiendo aquí, que si nos apetece nos podemos poner todo lo abstracto que queramos. Entonces, vamos a considerar a nuestra evaluación ahora el anillo de polinomios, que lo vamos a llamar nuestro A de x1, x2 hasta xn, y vamos a coger un anillo adicional que tenga buen comportamiento, donde anillo, vamos a llamarlo B, también unitario y conmutativo, de modo que tenemos que A contenido en B es un subanillo. Entonces, dados los elementos, vamos a ponerle ahora en minúscula x1, x2 hasta xn, que sean elementos de ese anillo más grande B, podemos definir la evaluación o sustitución o como uno quiera llamarlo sobre dichos elementos como la aplicación. En el libro la verdad que no se quiebra mucho la cabeza y le llaman EV, de evaluación. EV es simplemente algo que va de nuestro anillo de polinomios, x1, x2 hasta xn, y lo que nos devuelve es un elemento de ese anillo más grande B. ¿Vale? ¿Qué hace esto? Toma tu polinomio f, el polinomio f era una suma de estos multiíndices alfa que estaban en el n0 elevado a n, de los coeficientes a su alfa por las x mayúsculas con los correspondientes exponentes, y que nos devuelve la evaluación de ese polinomio f. Nos devuelve simplemente cambiar las mayúsculas por las minúsculas, es decir, coger esta suma y expresarla en estos multiíndices n0 elevado a n, los mismos coeficientes a su alfa, pero ahora tengo el x1 elevado a alfa 1 minúscula hasta el x n elevado al alfa n minúscula.
que también habitualmente lo podemos denotar simplemente como f, y entre paréntesis ponemos los elementos en minúsculas. Ojo, ahora tenemos un elemento de B, porque estamos multiplicando elementos de A que están dentro de B con elementos de B las veces que hagan falta. Es decir, efectivamente vamos fuera de este anillo de polinomio a un cierto anillo más grande que contenía el anillo A de coeficientes. ¿Bien hasta aquí? Sí. Parece un poco raro, pero por ejemplo, consideremos, como hemos dicho, para no tener tantas indeterminadas, vamos a poner dos, x1 mayúscula y x2 mayúscula, ¿vale? En q de x1, x2 vamos a coger el polinomio de f, ¿quién te apetece que sea nuestra f? Mientras sea coeficiente podemos poner un medio por x1 por x2 y si quieres sumamos 3 veces x1 al cuadrado por x2 simplemente. No todo tiene que tener dos términos, es que para no tener 3, 4, 15 términos ponemos esto, ¿vale? Ahora, tenemos este polinomio. Necesito ahora un anillo que sea más grande que Q. Entonces, si tomamos un anillo que puede ser, ¿qué anillo es más grande que Q? Por ejemplo, R. R, de modo que Q contenido en R es un subanillo y los elementos x1, ¿qué elemento quieres que sea de R? Ojo, yo podría decir, puede ser un número racional, puedo poner 2 perfectamente. ¿Cuál es la gracia? Que a lo mejor tengamos elementos que estén fuera del anillo A, que era Q, ¿verdad? Por ejemplo, un elemento que no sea racional, ¿cuál puede ser? Que no o que sí, es que no me he Que no, enterado. que no, que no lo sea. Pues raíz de 2, no sé. El clásico, ¿verdad? Pues, oye, que he cogido una cosa de dentro y una cosa de fuera, ningún problema. Lo único que estoy diciendo es que si quieres, puedes cogerlo todo del B, todo de fuera, porque las minúsculas las podemos coger del grande. Entonces, la correspondiente evaluación sería, ¿quién sería la evaluación de este polinomio f? Lo podemos escribir como f en los elementos x1, x2, que sería f en 2 raíz de 2, ¿verdad? Oye, pues tan sencillo como cambiar las mayúsculas por las minúsculas, es decir, coger un medio por 2 por raíz de 2, más 3 por el 2 al cuadrado por raíz de 2. ¿Qué nos quedaría todo esto? El 1 medio con el 2 nos queda 1, aquí nos queda raíz de 2, más esto sería 12 raíz de 2. En total, ¿qué nos queda? 13 raíz de 2. Fíjate que esto efectivamente ya no es un polinomio, ¿verdad? No hay x mayúscula, no hay indeterminadas. Es un elemento de qué anillo? En principio del anillo grande, que es el B, que es los reales. Eso es lo que estamos diciendo. Esto es evaluar, esto es esta aplicación de evaluación del polinomio sobre los elementos. Así de simple. Es lo mismo que estamos acostumbrados a hacer, solo que con una notación algo más abstracta. Lo guay es que precisamente nosotros tenemos un buen comportamiento de elementos en términos de el comportamiento de los anillos y de los cocientes. Es decir, recordemos que el primer teorema de isomorfía
establece que si tenemos una aplicación entre dos anillos, había un isomorfismo entre dos espacios interesantes. Un espacio era si mi aplicación evaluación va de este anillo en este, entonces cuando cojo el anillo grande y hago un cociente con el núcleo de la aplicación, es decir, el anillo A de polinomios x1, x2 hasta x(n), cociente con el núcleo de esta aplicación evaluación, era isomorfo a la imagen de esta aplicación evaluación. Que la imagen de esta aplicación evaluación es justamente coger el anillo, pero lo vamos a denotar como este anillo no de polinomios, sino el anillo con las minúsculas, con los x1, x2, y la única diferencia es que ahora estos elementos son las minúsculas correspondientes. Pero ojo, esto no es un anillo de polinomios. Esto es un subconjunto de ¿quién? Del B. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? Sí. ¿Qué sabemos también? Si recuerdas qué ocurre con estos polinomios, aquí nos ha quedado 3 raíz de 2. Cuando evalúas el polinomio y te queda 0, ¿qué sueles decir de esos elementos? Que son un 0 o una raíz de tu polinomio, ¿verdad? Lo mismo ocurre aquí en estos anillos más genéricos. Es decir, definición. Estos mismos conceptos que estamos acostumbrados a trabajar previamente los podemos generalizar en nuestros anillos abstractos. Es decir, dado, dado nuestro polinomio f perteneciente al anillo de polinomio x1, x2 y xn, y b anillo, de modo que A es un subconjunto de B y es un subanillo, decimos que los elementos x1 minúscula, x2 minúscula hasta xn minúscula pertenecientes a B son un 0 de f si la evaluación de f, que es justamente f en x1, x2 hasta xn, si eso nos queda, ¿cuánto? 0 precisamente, ¿verdad? Eso es lo que llamamos simplemente el cero de este polinomio. Hay un caso especial que es cuando trabajamos con una única variable o una única incógnita. Es decir, nota, cuando trabajamos con polinomios, polinomio f que estén en un anillo A de X, los ceros suelen llamarse también raíces del polinomio. Es decir, en general solemos hablar de ceros cuando hay más de una variable y hablamos de raíces cuando hay exactamente una variable. ¿Sí? Sí. También podemos pasar de anillos con unas incógnitas x u n a anillos con otras incógnitas y su m que pueden ser distintas y más o menos. Es decir, a poner venga, como definición aquí. Dado nuestro anillo A
que tenga x1, x2 hasta x sub n. Y las indeterminadas y sub 1, y sub 2 hasta y sub m, se define la, vamos, sustitución o el polinomio sustitución. Bueno, la sustitución y el polinomio sustitución sería la imagen, más bien, como la aplicación que va a ser un tipo, no voy a poner evaluación, vamos a poner simplemente una aplicación phi. En el libro llaman también evaluación, pero no la quiero llamar igual, que va de nuestro a, de x1 hasta x sub n, y me devuelve el anillo a, pero en las variables y sub 1 hasta y sub m. Como a cada f le hacemos corresponder una phi de f que va a ser justamente la evaluación de ese polinomio f, pero esto va a ser la f en unos elementos concretos, en unos elementos x sub 1 minúscula hasta x sub n minúscula adecuados, donde este x sub 1 minúscula, x sub 2 minúscula hasta x sub n minúscula van a ser elementos no del anillo A inicial, sino del anillo grande y sub 1, y sub 2 hasta y sub m. Es decir, lo que estamos haciendo es simplemente cambiar el polinomio f y evaluarlo en los elementos de un anillo más grande que tenemos ahí. ¿Vale? Si aquí tenemos nuestro polinomio, este polinomio que tenemos aquí es lo que recibe el nombre de polinomio sustitución. Y ojo, pueden ser más variables o pueden ser menos variables. Es decir, por ejemplo, si consideramos podemos poner en Q como Q de T porque yo que sé, por comodidad. ¿Cuántas variables o incógnitas quieres tener? ¿Una, dos o tres? Para que no se nos vaya tampoco muy grande. Ya, ¿Tres? Venga, sí. un x1, un x2 y un x3. Y cogemos el polinomio f que sea, podemos poner 2x1, no tiene que tener todo, ¿eh? Menos 3x1 por x2 cuadrado más x3. Y los elementos. Vamos a poner ahora un x1 minúscula. ¿Qué quieres? ¿Pasar? ¿Quieres tener las mismas tres variables? ¿Quieres tener menos variables o quieres tener más variables? Más. Más, la Virgen. Venga, más. Vamos a pasar a No, venga, 4. menos, No, menos, no, que no, te he no, no. dicho Ha que no dicho te más, hace no mucha pasa nada. gracia. Vamos a más. Entonces, vamos a poner un elemento x1 que va a ser un nuevo polinomio en 4 variables, por ejemplo. Entonces, pues x1 puede ser 2y1 por y2. El x sub 2 puede ser el elemento, no sé, y2, y3, y4. El elemento x sub 3 puede ser, ojo, no tiene por qué ser elemento 1 a 1, puede ser también un polinomio completo, y sub 1 más el y sub 2 cuadrado y4, ¿vale? Tenemos tres elementos que están donde en un nuevo anillo de Q
de variables y su 1, y su 2, y su 3 e y su 4, ¿verdad? Pues entonces, ¿quién sería el polinomio sustitución? La phi de este polinomio f. Sería coger la f y evaluarlo en el x1 minúscula, el x2 minúscula y el x3 minúscula. Es decir, ¿qué nos quedaría? No 2x1, nos quedaría 2 veces 2 y su 1 por y su 2. No me quedaría menos 3x1 por x2 cuadrado, me quedaría menos 3 por el x1 sería 2 y su 1 por y su 2. Y luego el x2 cuadrado sería y su 2, y su 3, y su 4, todo eso al cuadrado. Y luego el elemento x sub 3 sería más y1 más y2 cuadrado por y4. Oye, pues ahora efectivamente, ¿qué hemos hecho? Con esta sustitución hemos pasado de un polinomio f que estaba en este anillo de x1, x2 hasta x sub 3 a algo que está ahora en qué anillo? En el anillo Q, pero de y sub 1, y sub 2, y sub 3 hasta y sub 4. No hay ningún problema. Que tú hubieses decidido reducir el número de variables, pues hubiésemos dicho un x1 que dependa de y sub 1 y sub 2, x2 depende de y sub 1 y sub 2 y x3 depende de y sub 1 y sub 2. Entonces todo me queda ya con y1 y y2. No pasa nada. Dentro de estos ejemplos de cambios hay un cambio bastante sencillo cuando trabajamos con una variable. Es decir, por ejemplo, cuando trabajamos en un cierto anillo A que depende de una única variable, si fijamos un elemento, a poner A, perteneciente al anillo A, podemos definir la aplicación que podemos llamar simplemente phi sub A, que lo que hace es ir de este anillo A de X en el mismo anillo A de X, es decir, aquí no vamos a cambiar el número de variables, se me quedan exactamente iguales, pero a cada polinomio f lo que hacemos es definirlo como phi sub A de f, que sería simplemente coger la f y evaluarla en ese elemento x minúscula que va a ser el a más el x. Este sería nuestro elemento x minúscula que cogemos. Normalmente, ¿cómo llamamos a este tipo de aplicación? Una traslación del polinomio. ¿Qué ocurre con esta traslación o con este nuevo elemento? Observemos que phi sub A es un isomorfismo entre ambos espacios. Siendo, como es un isomorfismo, tendrá una aplicación inversa, el phi sub A menos 1, ¿quién sería? Justamente el phi en menos A. Es decir, si phi sub A lo que hace es sumarle A al elemento, pues el phi menos 1 lo que tiene que hacer es restarle A ese elemento para que se quede exactamente igual que estaba. ¿Bien hasta ahí? Sí, También otra cosa importante que has comentado al principio, que lo hemos pasado un poquito por alto porque no quería centrarme en ese momento, pero has dicho, ¿tienen que estar todas las variables? Hemos dicho, oye, no tienen por qué estar todas, ¿verdad? Es decir, aquí, por ejemplo, en este polinomio no aparecía la y3 ni la y4. Ni aquí en el x1
no aparece x2 por x3, no siempre tiene que estar todas multiplicando. ¿Qué coeficiente o qué exponente le ponemos entonces? Un 0. ¿Qué ocurre si justamente no aparece en ningún polinomio esa incógnita? Que podrías eliminarla, ¿verdad? ¿Cuál es el modo adecuado de eliminar esa incógnita? Mediante un cociente. Es decir, nota, una evaluación a poner especial, por así decirlo, es la que tenemos cuando queremos eliminar una de las indeterminadas del anillo de polinomios que sería nuestro anillo A de x1 hasta xn. En concreto, si queremos eliminar nuestra variable x sui, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que considerar la evaluación, que sería una evaluación, vamos a ponerle phi sui, por ejemplo, que va del anillo A de x1 hasta xn en el anillo de polinomios, donde ahora, ¿qué ocurre? Que desaparece la xui, es decir, llego hasta el xui menos 1, salto al xui más 1 y ya sigo hasta el xn. ¿Qué hace esto? Cada f le asignamos la correspondiente evaluación phi sui de f, que lo que hace es la f la deja igual en todos los polinomios, es decir, la x1 la deja igual, la xui menos 1 la deja igual. ¿Cómo cambia la componente xui? La hace 0. Y la xui más 1 ya todas las deja igual con las mayúsculas hasta la xun. Solamente estamos cambiando una de esas indeterminadas de esos polinomios por el 0. Además, en ese caso, el teorema o el primer teorema de isomorfía nos permite escribir esta relación, escribir que justamente lo que estamos haciendo es todo lo que sea un múltiplo del xy desaparece y todo lo que sea un múltiplo del xy es el ideal principal generado por ese polinomio o esa incógnita en xy. Es decir, que si en nuestro anillo A de x1 hasta xn estudiamos el cociente con el ideal principal generado por el polinomio xy, que aquí esto lo entendemos como el ideal principal, entonces lo que obtenemos es no exactamente igual, pero es isomorfo a el anillo donde ha desaparecido esa variable. Es decir, tenemos el x1 hasta el xui menos 1, saltamos al xui más 1 y ya llegamos hasta nuestro xun. Es decir, que el modo de eliminar una variable, hablando fijamente, es haces un cociente con este ideal principal correspondiente. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando trabajamos con todas estas evaluaciones, todo depende también del anillo grande B con el que tú estés trabajando. Pero recuerda que cuando trabajamos con ese anillo grande B,
en esas evaluaciones podemos tener mismas evaluaciones aunque vengan de polinomios diferentes. Es decir, eso nos permite hablar nosotros de un nuevo concepto que es de la función polinomial. Definición. Dado, dado nuestro polinomio f perteneciente al a de, bueno, poner, dado nuestro anillo de polinomios a de x1 hasta x n, anillo de polinomios, y un b que sea un anillo, de modo que a está contenido en b y es un subanillo, se define la función polinomial, que no es lo mismo que el polinomio correspondiente, como la aplicación, que sería una aplicación f mayúscula que va del b elevado a n, es decir, toma n elementos de b, me devuelve otro elemento de b, donde lo que hacemos es a cada elemento x1, xn, lo que le asociamos es un elemento f de este x1 hasta xn definido por la evaluación de f en x1 hasta xn con f, un polinomio de nuestro anillo a de x1 hasta xn. Polinomio. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que, nota, aunque un polinomio f tiene una expresión única en nuestro anillo de polinomios, el anillo a de x1 hasta xn, eso no tiene que cumplirse porque cumplirse con las funciones polinomiales correspondientes. Es decir, que puede haber funciones polinomiales diferentes asociadas al mismo polinomio correspondiente. O si queremos, podemos tener también que polinomios distintos nos den la misma función polinomial. Es decir, diferentes polinomios pueden dar lugar a la misma función polinomial. Que al final, al fin de cuentas, esto de la función polinomial es simplemente un modo de ir evaluando los distintos elementos correspondientes en un anillo que sea un poquito más grande con el que estemos trabajando. No hay un problema adicional de trabajar con estos elementos. Si quieres algún ejemplo concreto, consideremos qué anillo podemos coger.
¿Quién quieres que sea A? A va a ser el anillo chiquitito. Por ejemplo, podría ser... ¿Qué te apetece? Podemos No poner sé, por lo tuyo. racionales. Complicado. Si quieres el anillo grande B, podemos irnos, por ejemplo, a los complejos y nos saltamos los reales, ¿no? Obviamente Q es un subanillo de C. Si cogemos el anillo de polinomio, ¿cuántas incógnitas quieres? ¿Una, dos, tres? Dos. Vale, cogemos un x1 y un x2. Es decir, tenemos aquí nuestro Q de x1, x2. Ya teníamos que coger una aplicación o un polinomio f para estudiar la correspondiente aplicación o función polinomial correspondiente. Claro, ¿qué tendríamos aquí? Podríamos, si cojo nuestra f, ¿qué polinomio te apetece tener en x1 y x2? Podemos poner, no sé, No sé. 2x1, x2 cuadrado, menos los coeficientes tienen que ser de q. Vamos a poner un tercio de x1 al cubo por x2. Por ejemplo, nos lo inventamos. Con todo esto, ¿quién sería entonces la función polinomial? Aquí la función polinomial asociada a f sería una cierta función f mayúscula que, ojo, ¿de dónde a dónde va? Va de c tantas componentes como incógnitas tengamos, ¿verdad? Pues como tenemos dos incógnitas, va de c cuadrado a c. ¿Y qué hace? Coge dos elementos en minúscula, x1 y x2, y le asociamos la f mayúscula de x1, x2, que ¿quién sería? Evaluar ese polinomio en las minúsculas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, si escribimos como x1 es un número complejo, ¿verdad? Pues x1 se va a escribir como un cierto a1 más i por el b1, ¿verdad? Y como x2 es otro número complejo, pues x2 va a ser un cierto a2 más i por el b2. Entonces, ¿quién es esa función polinomial? La f mayúscula de x1 y su x2 sería, pues cambiamos las mayúsculas por estos números complejos, pues sería 2 y aquí aparece a1 más i b1 por a2 más i b2 al cuadrado menos un tercio del a1 más i b1 al cubo por el a2 más i b2. Oye, que esto va a ser, sí, venga, ponte a operar como te apetezca, ¿verdad? ¿Y qué te va a quedar? Al final, después de un montón de operaciones, algo que tiene a1, b1, a2, b2, ¿verdad? Más i por otro algo, ¿verdad? Pone algo 1 y algo 2. ¿Cierto? Cuando tú te pongas a desarrollar y decir, junta la parte real y junta la parte imaginaria, ¿no? ¿Qué es lo importante? Que el resultado, ¿qué es? El resultado no es un polinomio, el resultado es un elemento de ese nuevo anillo grande B, que son los complejos en este caso. O sea que la función polinomial va a ser algo de ese nuevo anillo más grande que extiende a los coeficientes con los que estamos trabajando. Y con eso terminamos esta primera parte de introducción de nuestro anillo de polinomios. ¿Vale?